lessons for the Latin American Caribbean regions that we are organizing today with our World Business Partner. Bienvenidos esta mañana a este webinar que estamos organizando de tendencias regulatorias y la modernización de los cargos regulatorios que estamos organizando esta mañana. Este es un tema muy interesante esta mañana en la región y quiero compartir con ustedes vamos a hablar de un estudio que condujo Intervistas sobre las tasas o cargos aeroportuarios que hemos compartido con todos ustedes ya el año pasado. Antes de comenzar, deseo presentarles a nuestros presentadores de hoy, Mike Hathaway, jefe economista, vicepresidente de Intervistas, Jody Kosicki, Senior Director de Intervistas, y Marcelo García, Senior Director de Intervistas. Antes de darle la palabra a Marcelo, deseo recordarles que tenemos interpretación simultánea. Usualmente lo hacemos para nuestros webinars. Solo tienen que escoger o seleccionar su canal de preferencia en el menú de Zoom. Y en caso de que escuchen ambas voces, al presentador y al intérprete al mismo tiempo, escoge la opción que dice pausar el audio original. Las preguntas se van a hacer al final. La función de chat, como pueden ver, no está habilitada por el momento. Entonces, por favor, envían sus preguntas a esta dirección de correo electrónico que ven aquí en la pantalla, info@asilac.aero. Y como decía, estas preguntas las vamos a abordar al final de la sesión o del webinar. Ahora le paso la palabra a Marcelo, que nos va a dar una breve introducción del punto de vista de Intervistas. Hoy, como director responsable por el continente, he invitado a dos de mis colegas, Jody, una estimada colega con un talento excepcional en el análisis económico. Jody tiene una maestría en transporte aéreo y marítimo de la Universidad de Antwerp en Europa, y hoy día va a presentar algunos puntos relevantes, no solamente en cómo la evolución de las cargas de aeroportuarias han ido evolucionando estos últimos años, pero que se ve hacia el futuro. También he invitado a nuestro colega de varios años, Mike Trethewey, el doctor Mike Trethewey. Él, bueno, qué decir de Mike, es una autoridad en el ámbito, ha trabajado en esto más de 40 años. Él trae un PhD de Economía en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Y bueno, él no solamente es el que ha llevado esta área de práctica en Intervistas a uno de los niveles más altos, pero siempre nosotros seguimos aprendiendo de él y escuchando sus consejos, y estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Y sin más tardar, los voy a presentar para que empiecen la presentación, y una vez estamos muy contentos de participar y buen webinar. Adelante. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a SILAC. Soy Jody Kosicki. Voy a ser la presentadora principal el día de hoy. El doctor Mike Trethewey va a entrar en algunos momentos con algunos comentarios.
una visión general rápida del programa del webinar de hoy. Vamos a proporcionar una actualización de la recuperación del COVID-19 en la región de LATAM. También vamos a repasar los cargos aeroportuarios y los ingresos de recuperación de los proyectos y el último estudio sobre cargos y regulaciones que hemos completado para ASILAC. Vamos a comenzar con el estado de la recuperación en LATAM del COVID-19. Aquí para fijar el escenario aquí, vamos a ver el tráfico de los pasajeros en la región. Antes del COVID-19 era 687 millones de pasajeros, más o menos 7.2% del tráfico aéreo, una región que crecía rápidamente, 6.2 por año en ese momento, y se pronosticaba que iba a crecer 4.2% hasta el 2040. Esto también representa 5.100 millones de toneladas que se mueven por la región de LATAM, lo que es carga aérea. Lo que ha pasado en la región en los últimos 15 años, ha habido consolidación en la industria de las aerolíneas. Tenemos dos grupos grandes de aerolíneas, LATAM y Avianca. Algunos mercados importantes domésticos, Brasil y México, han visto un aumento significativo en el crecimiento de aeronaves de bajo costo. Como pueden ver acá, pueden ver aquí, 34% en el 2019, el crecimiento. Al mismo tiempo, los cargos aeroportuarios han bajado en términos reales. Los cargos por pasajero han bajado aproximadamente un 20% en términos reales en los 5 años hasta el 2019. Es similar para la región también de LATAM. Aquí podemos ver la evolución de los cargos o tasas aeroportuarias basadas en ingresos aeronáuticos reportados por los aeropuertos y basados también en los pasajeros en los últimos 6 años. Los ingresos generados por pasajero y con la inflación ajustada han bajado en un 26%. Los cargos aeroportuarios en la región han disminuido y se han estabilizado. Los aeropuertos están colectando más cargos que las aerolíneas. Cuando vemos los cargos aeroportuarios como porcentaje de los boletos aéreos, en la región es un pequeño porcentaje. Hicimos un análisis aquí viendo las tarifas y cargos auxiliares. Aquí vemos un estimado de los cargos adicionales que las aerolíneas le imponen a los pasajeros para equipaje, para compra de alimentos. Aquí vemos que los cargos aeroportuarios representan un 6.1% de los cargos aéreos promedio, globalmente 5.1%. También tenemos indicaciones acá de cómo se ha recuperado el tráfico en la región. Los datos de ACI World, estos datos recientes de hace 1 o 2 semanas, nos muestran que el 2020 el tráfico de pasajeros declinó hasta un 40% de los niveles de 2019 y para el 2022 se pronostica que se va a recuperar hasta un 83% de los niveles del 2019. Esto ya es mejor de lo que anticipábamos. Y nuevamente aquí vemos las pérdidas trimestrales debidas al COVID-19. Aquí las barras azules vemos en la parte las azul ligero, liviano, vemos cómo ha disminuido el tráfico aéreo por la pandemia del COVID. Similarmente, para los ingresos de los aeropuertos también fueron impactados por la pandemia del COVID-19. En 2020 los ingresos aeronáuticos declinaron hasta un 40% de los niveles del 2019 y para el 2022 se pronostica que se van a recuperar hasta un 72% de los niveles del 2019. Aquí mostramos el mismo estimado con ingresos perdidos y las proyecciones. Ya que la industria aún está recuperándose, pensábamos que era importante repasar las regulaciones regulatorias y cargos para ver
¿Qué tan importante es esto para la recuperación de la industria en la región del LAC también? La pregunta es, ¿qué es una regulación económica? Una regulación económica es una intervención del gobierno usando mecanismos económicos para prevenir a las empresas que abusen de su posición dominante en el mercado y no hay sin falta de competición. Competición efectiva, competencia efectiva asegura un resultado mejor para consumidores y productores. Puede ser que se necesiten regulaciones bajo condiciones específicas, pero no hay una teoría única que determina si se deben tener regulaciones. Esto se debe determinar caso por caso. Es una consideración muy importante. Parte de nuestro trabajo con ASI World es que distribuimos un documento sobre regulaciones y no siempre las regulaciones son para el beneficio de los viajeros y las comunidades y se necesita un nuevo enfoque con los cargos regulatorios. Hay que cambiar de basado en los costos hacia los costos basados en el mercado. Los costos basados es importante para fijar todos estos costos para los grupos y el mercado. Aquí estamos viendo aspectos que reflejan adecuadamente la capacidad escasa, precios para recuperar la capacidad efectivamente, asegurándonos que los precios aumentan la conectividad y capacidad y refleje la competencia e incentive los impactos que puedan tener el ruido y otros aspectos. Algunos hallazgos principales de este documento es que los aeropuertos y aerolíneas han cambiado dramáticamente desde que se introdujeron estas políticas. Han habido desregulaciones de aerolíneas, privatización, consolidación y se han privatizado muchos aeropuertos y hay más competencia entre los aeropuertos. Los cargos aeropuertos han estado disminuyendo, pero son un pequeño porcentaje de los boletos aéreos y los aeropuertos son importantes para atacar los impactos globales y de impacto ambiental también, de ruido también. Y a pesar del impacto del COVID-19, se necesita una expansión para las futuras demandas en los aeropuertos. Este documento de políticas incluyó recomendaciones, principalmente políticas gubernamentales, para asegurarse que fueran del mejor interés de los consumidores. Queremos asegurar que políticas incentivan la eficiencia, estabilidad, inversión, infraestructura y que generen beneficios socioeconómicos para la comunidad de los aeropuertos. Los aeropuertos pueden fijar y colectar cargos. Hay que reconsiderar estos cargos, sin embargo, y hay que ver más al lado de la demanda, ya que lo que está basado en costos no proporciona las señales adecuadas. El enfoque principal debe estar en las principales señales. Hay que proporcionar los recursos e inversiones adecuadas y la mejor forma hacia el futuro es tener acuerdos comerciales entre aeropuertos y aerolíneas. Y ha habido éxito en diferentes jurisdicciones con esto. Las funciones de supervisión deben evaluar la competencia en los aeropuertos en diferentes sectores, al igual que la función de supervisión debe evaluar hasta qué punto las aerolíneas pueden tener poder sobre estos cargos aeroportuarios. Considerar si regular o no en un aeropuerto debe estar sujeto a un análisis de costo-beneficio. Solo deben de haber regulaciones si los costos son mayores que los costos. Cuando sea necesario hay que tener regulaciones y cuando se regulan los aeropuertos hay que tener un enfoque regulatorio adecuado o favorable para la región de LAC, ASILAC específicamente. Completamos una encuesta de aeropuertos en la región preguntándoles cuáles eran sus aspectos principales de las políticas debido a la pandemia del COVID y para la región aquí tenemos las respuestas principales. La
poca habilidad de ajustarse a los precios rápidamente y flexiblemente, la poca habilidad de poder lograr nuevas inversiones y pronosticar también aspectos de viajes aéreos. Los problemas principales eran sobre la inhabilidad de los aeropuertos para planificar cómo iban a resultar los aspectos hacia el futuro. Como mencioné, una de las recomendaciones principales de las políticas era para el uso de dual till. Aquí proporcionamos información sobre single till y dual till. Los ingresos aeroportuarios están en dos categorías: ingresos aeronáuticos de las pistas y las terminales, y los ingresos no aeronáuticos es ingreso neto por las compras de los pasajeros en alimentos, parqueo y lo que no representa ingresos aeronáuticos. Bajo el single till tenemos ingresos netos no aeronáuticos para compensar los cargos aeronáuticos, y bajo dual till los cargos aeronáuticos deben cubrir completamente los costos aeronáuticos. No hay compensación. Como parte del trabajo, hicimos un análisis viendo los cargos promedios por pasajero usando los ingresos aeronáuticos a través de los diferentes tills, dual till, single till y hybrid till, el híbrido. Y uno de los hallazgos principales es que los aeropuertos con políticas de single till no podemos ver cargos más bajos aeroportuarios que los aeropuertos con el dual till. Esto respalda aún más la idea de que los cargos de dual till son los preferidos. Dr. Trethewey tiene la palabra ahora. Buenos días. Queremos proporcionar unas observaciones importantes de nuestro trabajo. En primer lugar, los aeropuertos tienen que recuperar la resiliencia financiera, y para estos aeropuertos que están regulados es muy importante que el regulador reconozca que los aeropuertos ahora tienen un mayor riesgo financiero para los inversionistas. Para los que están involucrados con las regulaciones en los aeropuertos, hay una variable clave: cómo ellos balancean el peso del capital, cómo lo promedian para evaluar este efecto beta que se llama, que básicamente es una medida de los riesgos en el capital o el patrimonio. En un trabajo que hicimos para Asia Europa, tenemos muchos aeropuertos de inversión de capital y muchos aeropuertos son privados y no están en el mercado de valores. Pero en Europa hemos podido ver que estos betas en los aeropuertos en Europa han subido como un 50% desde que empezó el COVID. Aquí en el diagrama a la izquierda ven los factores beta para los aeropuertos en Europa de Zurich, Frankfurt y aeropuertos españoles y en Francia. Aquí a la derecha podemos ver los factores beta para otras empresas reguladas. Aquí vemos la comparación de aeropuertos regulados y otros servicios públicos regulados como electricidad, agua, energía eléctrica. Aquí vemos que los riesgos que tienen los aeropuertos es aún más alta que en estos servicios públicos. Aquí podemos ver que los aeropuertos tienen un mayor riesgo de inversión. Entonces, para ustedes que están regulados, va a ser muy importante que tengan casos muy importantes, que cuando el regulador determina el costo promedio del capital para sus precios, es importante que este precio promedio del capital refleje el riesgo más alto o mayor asociado con los activos en los aeropuertos.
Esta es una conclusión, pero antes quiero mencionar unos puntos importantes para ustedes. En primer lugar, una de las diapositivas que les mostró Jody es que los cargos aeroportuarios están bajando. Este es un hallazgo muy importante en nuestro informe y es contrario al mensaje que está proporcionando la Asociación Internacional de Transporte, IATA, y las aerolíneas mismas. IATA distribuye datos sugiriendo que los cargos aeroportuarios están creciendo, ambos en la cantidad total y también en porcentaje del costo de los boletos aéreos, pero su información está distorsionada. En primer lugar, no ajusta para la inflación. Entonces, los números que les estamos presentando sí están ajustados para la inflación. En segundo lugar, IATA por lo general compara los cargos aeroportuarios a la tarifa base, pero la tarifa base ha estado bajando. Entonces los cargos aeroportuarios parecen ser un porcentaje más alto, pero esta base está bajando porque principalmente las aerolíneas están colocando cargos auxiliares ahora, adicionales, como para maletas adicionales o para asientos asignados. Entonces, una parte importante de nuestros análisis hacia el futuro es importante ajustar esas tarifas de las aerolíneas en un promedio que tome en cuenta los cargos auxiliares, que puede variar de 10 hasta 40, 50% en estos cargos básicos. En algunas aerolíneas, los cargos auxiliares son iguales a la tarifa base o básica. Por lo tanto, hay que hacer este ajuste. El último punto que quería recalcar acá era sobre single y dual tills, la comparación. Aquí Jody les mostró datos específicos para los aeropuertos de ASILAC, que mostraba que los aeropuertos de dual till no son los aeropuertos con los cargos más altos. A menudo se caracteriza por IATA que los aeropuertos de single till supuestamente tienen los cargos más bajos, por lo tanto quieren que todos los aeropuertos estén regulados y usen single tills, mientras que los ingresos no aeronáuticos se usan para compensar los cargos aeronáuticos, pero nuestra investigación muestra que esto no es así. Dual till y single till, estos aeropuertos tienen más o menos el mismo nivel de cargos o tasas. O algo que se nos mencionó a nosotros es que los single till tenían cargos o tasas más altas porque tenían gastos más altos, pero esto no es así. De hecho, los aeropuertos de single till invierten menos por pasajero que los aeropuertos de dual till. Es interesante que el hybrid till, que se usa mucho en América Latina, parece que tiene los cargos más básicos. Entonces, en el hybrid till, algunos, pero no todos de los ingresos aeronáuticos se usan para compensar los costos aeronáuticos y cargos. El hybrid till conserva el aspecto principal del dual till. El dual till proporciona incentivos a los aeropuertos para que desarrollen ingresos no aeronáuticos, al igual que para aumentar el tráfico principal en los aeropuertos. Pensamos que los dual tills quedan más para desarrollar tráfico y mejorar la conectividad en las comunidades. Ambos representan menores cargos. Entonces, el hybrid till conserva los incentivos para expandir el tráfico de pasajeros y conectividad y para generar altos niveles de ingresos no aeronáuticos, compartiendo algunas compensaciones con el single till. Y con esto terminamos nuestra presentación de hoy y será un placer abordar todas las preguntas que ustedes puedan tener. Gracias, Mr. Treadaway. Vamos a compartirles aquí una diapositiva donde pueden encontrar el correo electrónico para enviar sus preguntas. Por favor, envían las preguntas a esta dirección de correo electrónico. Ya tenemos algunas preguntas y deseo comenzar con esta. La primera que dice, del punto de vista de entrevistas, ¿qué piensan ustedes sobre cuáles cambios
necesitan los reguladores hacia el futuro. Tenemos diferentes puntos de vista con esto. Uno es que los reguladores deben determinar si de hecho la regulación es un beneficio. Voy a usar un ejemplo específico en el cual estuvimos involucrados en Jamaica. Hay 2 aeropuertos de tamaño modesto, digamos, y están aplicando un método regulatorio que esencialmente es el mismo que usa el aeropuerto de London Heathrow, uno de los aeropuertos más ocupados del mundo. Es muy caro para cualquier aeropuerto pasar por un proceso de regulación. Es bastante caro, oneroso para un gobierno implementar regulaciones y muchas veces no parece producir ningún beneficio neto. Entonces, uno de nuestros primeros puntos de vista sería que es muy importante para los gobiernos que consideren si la regulación se justifica. Un segundo punto que acabo de mencionar es que no creemos que el single till es el enfoque adecuado o correcto, donde los países tienen la habilidad que un regulador pueda implementar o dual till o hybrid till. Esta es la ruta que debería tomar el regulador. Entendemos que en algunos países las leyes requieren que haya una regulación de single till y quizás habría que cambiar la ley, pero esto es otro aspecto. Pero donde el regulador tiene discreción, el regulador debe proporcionar la mayor cantidad de incentivos con el operador del aeropuerto para desarrollar ingresos no aeronáuticos, en parte porque este incentivo también es un incentivo para que aumente el tráfico en los aeropuertos. El tercer punto, también lo recalcó Jody, es que hacia el futuro el regulador debe reconocer un costo más alto del capital para los aeropuertos, porque ya sabemos que como en muchos otros sectores de la economía, el transporte aéreo y en los aeropuertos principalmente sabemos que tienen un riesgo financiero muy alto para los inversionistas y las tasas o cargos aeroportuarios deben proporcionar un retorno más alto para este riesgo. Otro punto adicional aquí, porque yo sé que es muy importante para muchos aeropuertos. La pregunta que surge acá es si los reguladores deben permitirles a los aeropuertos que recuperen ingresos que no recibieron durante el impacto del COVID. Nuestra respuesta es que sí, deberían de considerar esto, porque hay ciertas salvaguardas acá. Sin embargo, el punto más importante es que los cargos a aeropuertos son para cubrir costos de operación y costos de capital, hasta el punto que las tasas o cargos que no se tuvieron o ingresaron debido al COVID y el regulador exige que los aeropuertos tengan. Por lo tanto, en el futuro, los aeropuertos se les debe permitir recuperar estos ingresos hacia el futuro. Cuando hablamos de recuperar ingresos que eran dedicados para recuperar costos de operación, quizá podría haber cierta flexibilidad y los aeropuertos tal vez deben de cubrir una parte de este riesgo porque siempre hay un riesgo con el costo promedio del capital, pero el COVID nos reveló que los costos de operación no necesariamente son variables. Hemos visto muchos aeropuertos donde el tráfico de ellos bajó 80%, 50% y pudieron reducir sus costos de operación hasta cierto punto, pero no completamente. Y nos parece a nosotros que entre 20 y 30% de los costos de operación son variables y el resto son fijos. Entonces, es apropiado para los reguladores reconocer que en el futuro
los aeropuertos necesitan recuperar por lo menos una parte o porción de los ingresos que no devengaron o hacia la porción de los costos o gastos fijos. Es una respuesta larga. Me detengo aquí. Será un placer responder otras preguntas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí de los puntos de vista de la recuperación del COVID y las regulaciones. Usted abordó esto parcialmente, pero hemos recibido otras preguntas también, como pueden ver en la pantalla. ¿Qué tipo específico de arreglos comerciales? No, disculpe, no puedo en el chat. Si no, yo la voy a leer. Ok, ya veo las preguntas. Dice, ¿qué arreglo específico comercial entre los aeropuertos y aerolíneas usted sugiere? ¿Hay alguna regla para esto? Antes de que usted responda, quiero recordarles a todos que nos envíen sus preguntas a la dirección de correo electrónico para poder contestar sus preguntas. Gracias. Sobre la integración vertical, este es un término que usan los economistas. Y en el caso de la aviación, esto significa que las aerolíneas las aerolíneas son dueñas de los aeropuertos o alternativamente los aeropuertos son dueños de las aerolíneas. Pero mi punto de vista es que los aeropuertos nunca deben de invertir en aerolíneas. Ellos tienen muy diferentes perfiles financieros que las aerolíneas y se requieren o necesitan habilidades muy distintas o diferentes. Yo he visto muy pocos casos donde los aeropuertos deseaban invertir en aerolíneas y me pareció a mí que esto iba a ser un problema para los inversionistas de los aeropuertos invertir en un segundo sector con un alto riesgo. La pregunta de las aerolíneas que inviertan en aeropuertos, entendemos la atracción, de hecho, de una aerolínea que pueda controlar su aeropuerto, su principal hub, pero la principal palabra acá es el control y las autoridades para la competencia no les va a gustar esto porque van a ver que esta aerolínea o el hub puede controlar los accesos al aeropuerto y de otras aerolíneas que puedan accesar. Entonces, me parece muy poco probable que una autoridad de competencia va a aprobar mucho más que una inversión minorista en un aeropuerto. Esta pregunta hasta cierto punto se resolvió hace como 50, 60 años cuando estaban emergiendo muchas regulaciones. Sí, debía haber apropiación común entre aeropuertos y aerolíneas y la respuesta ha sido no desde entonces. Y este es mi punto de vista personal. Quería recalcar que estos son nuestros puntos de vista en entrevistas, no necesariamente los de ACILAC o ACIWorld. Con respecto a la primera parte de la pregunta, ¿cómo deben ser los acuerdos comerciales entre los aeropuertos y aerolíneas? Pensamos que Australia ha proporcionado un ejemplo muy bueno de cómo hacer esto. Los aeropuertos y aerolíneas han negociado acuerdos entre ellos y estos acuerdos van a incluir una disposición para disputas y resoluciones. Cuando hay disputas sobre cargos o tasas aeroportuarias o niveles de servicio también. Y en consecuencia de estos acuerdos que contienen mecanismos de resolución para disputas, esto hace que no haya necesidad de que el gobierno regule los aeropuertos. Ahora, diríamos que esta es una espada de doble filo, porque muchas veces las regulaciones pueden proteger un aeropuerto de una aerolínea muy exigente o que quiere muy controladora. Pero lo que es claro en las regulaciones, que aquí se puede identificar qué información debe proporcionar una aerolínea a los aeropuertos
no deben divulgar todo, pero hay algunas cosas que deben divulgar. Y si esto es parte de un acuerdo comercial, entonces un regulador no debe intervenir. Y para la resolución de disputas también, pero debe haber un entendimiento de cuál es el nivel de servicio que debe proporcionar el aeropuerto. Hemos estado trabajando con diferentes aeropuertos, por ejemplo, donde un hub carrier tenía un alto nivel de servicio, particularmente en disposición de instalaciones, en aduanas y seguridad y empleados hasta cierto punto que el aeropuerto tenía poco control y había un acuerdo comercial, entonces, que hacía claro que el aeropuerto iba a pagar tasas o cargos más altos porque si el aeropuerto proporcionaba un servicio más completo, tenía que pagar otras tasas. En el caso de Australia, aeropuertos y aerolíneas han logrado acuerdos con diferentes aerolíneas y como resultado de esto, el gobierno cada 5 años evalúa si tiene que evaluar los aeropuertos y en los últimos 20 años han decidido que no se necesita, no se necesitan regulaciones porque los acuerdos comerciales operan exitosamente. Los acuerdos comerciales tampoco requieren que un aeropuerto tenga las mismas tasas o cargos para diferentes aerolíneas. Se pueden proporcionar diferentes incentivos o tasas para diferentes aerolíneas. El aeropuerto de Sydney, Australia, por ejemplo, por un tiempo usó diferentes tasas para diferentes aerolíneas y pasajeros y funcionó muy bien por diferentes años. Pero las aerolíneas cambiaron sus aerolíneas y ahora todo está basado en tasas basadas en los pasajeros. Gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta. Su punto de vista en el caso de México, donde las aerolíneas han comenzado a promover una campaña en los medios recalcando el alto porcentaje de las tasas o cargos pasajeros dentro del costo total de los boletos aéreos. Creo que usted habló un poco de esto, pero no sé si tiene otros puntos de vista específicos sobre México o América Latina. Es una muy buena pregunta. En primer lugar, me parece que es muy importante que los aeropuertos respondan con su propia campaña de información, quizá usando información de nuestro estudio, pero quizá más específica a México, diciendo que los reclamos de las aerolíneas están fallidos, que están escondiendo el hecho que han aumentado sus tasas o cargos dramáticamente mediante cargos o tasas auxiliares. Sería una forma fea de hacerlo, pero si los aeropuertos van a ser regulados, quizá los cargos auxiliares o adicionales de ellos deben ser regulados. Como economista quizá no sea lo mejor, pero es una forma de responder. Segundo, hay que presentar información con la inflación ajustada. En tercer lugar, hay que indicar el nivel de gasto de capital que han habido. Un aspecto clave de los aeropuertos es que un gran porcentaje de su costo cubre gasto de capital y en México particularmente, América Latina y el Caribe hay un aspecto serio de capacidad que los aeropuertos tienen que hacer inversiones importantes de capital. Esto significa que las tasas o cargos van a ser más altos. Podemos bajar las tasas o cargos no haciendo inversiones. Entonces van a tener alta congestión, no van a tener competencia, mucha competencia de aerolíneas en los aeropuertos debido a esta congestión. Y la experiencia en el Reino Unido es que cuando hay alta congestión, las tarifas de las aerolíneas son más altas también. Otro punto muy importante es la forma correcta de hacer esto
no es sencillamente tener nuevas regulaciones, sino que el gobierno debe evaluar si hay un caso para regulación o regulaciones. Está el caso de Australia, donde el gobierno reunió una comisión pequeña para investigar lo que decían las aerolíneas para determinar si de hecho las tasas o cargos eran altas o demasiado altas, y después para determinar un análisis de costo-beneficio para determinar si habría beneficio con regulaciones, porque la evidencia en Australia y en otros lugares, Nueva Zelanda y otros lugares que analizaron esto, bueno, se ha descubierto que de hecho tasas altas o cargos altos en los aeropuertos que tienen altas inversiones están justificadas por las inversiones de capital y, y teniendo teniendo regulaciones sobre aeropuertos y aerolíneas, probablemente no va a proporcionar o proveer ningún beneficio neto. Muchas gracias. Vamos a permitir más tiempo para que los participantes envíen más preguntas. Y si no, mientras tanto, quiero compartirles que esta presentación se les va a compartir a todos ustedes, al igual que la grabación que vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que puedan compartir las grabaciones de este webinar. Por el momento, me parece que no estamos recibiendo más preguntas. No sé, Jody, Mr. Treadway. No sé si tiene comentarios adicionales sobre alguna de las preguntas antes de finalizar el webinar. Si no, estamos siempre abiertos a recibir más preguntas y podemos contestarlas antes del final del webinar. Me gustaría hacer una observación adicional, y esta es que cuando analizamos globalmente el impacto del COVID y la recuperación, yo quería mencionar que estamos viendo las Américas, América Latina, Norteamérica, que se están recuperando del COVID más rápidamente que el resto del mundo. Los impactos fueron muy profundos en América Latina, pero América Latina tiene un paso más alto para la recuperación. Una excepción en las Américas es Canadá, que está algo retrasada por restricciones severas con los viajes aéreos. Estados Unidos en este momento se ha recuperado en un 80-85%. El mercado doméstico está principalmente recuperado y es el mercado intercontinental que va algo más lento. Pero América Latina, en América Latina va más rápido que casi todo el resto del mundo. Las Américas son sorprendentes porque los viajes aéreos se están recuperando más rápidamente. América Latina es la región donde esperamos tener una de las tasas de crecimiento mayores hacia el futuro. No esperamos que América Latina se va a recuperar totalmente para el 2022, pero quizás para finales de 2023 se va a haber recuperado totalmente la región y vamos a recuperar las tendencias a largo plazo donde América Latina y Asia van a tener crecimiento más alto. América del Norte y Europa no van a tener, no van a lograr crecimiento muy rápido en los próximos 20 años. Jody, ¿hay algo que tú quieres observar? ¿Algún comentario adicional sobre esta presentación? No, muchas gracias, Mike. Creo que ya has cubierto casi todos los datos adicionales. Muchas gracias, Mr. Treadway y Jody, por su tiempo preparando estas diapositivas y compartiendo su experiencia y conocimientos.
Y muchas gracias a todos los participantes por unírsenos en este webinar de hoy. Como les mencionaba, vamos a compartir estas diapositivas y la grabación más adelante en el día. Muchas gracias, que todos tengan un buen día. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.